¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes, ¿todo bien? Qué bueno, me da mucho gusto que haya aceptado mi invitación a estar aquí en este espacio que se llama El Rollo Acuícola, que más o Es un menos honor, tenemos cerca de 9 meses que iniciamos con este proyecto. es un honor estar aquí y compartir un poco de esta experiencia de estos últimos casi 40 años ahí en actividad Sí, acuícola. ya tiene bastante tiempo en este rollo de la acuacultura. Sí, Doctor, pues pues como le comentaba, para mí me interesa mucho, en cierta manera, mucho las experiencias que han generado en cuestión de la acuacultura, porque son diversas, ¿no? sí. Pero principalmente me gustaría es por qué la acuacultura, o sea, cuál fue el motivo por la cual hacer acuacultura principalmente. Y estudiar acuacultura primero, ¿no? Sí, mi primer contacto con la actividad acuícola fue en la universidad el año 1984, o sea, hace 40 años, y con la disciplina o el curso de graduación llamado acuicultura que tenía aquí en la universidad. Yo estaba en graduación de agronomía y parte de la agronomía, que es la parte de zootecnia, tenía dentro de la zootécnica el curso de acuicultura, que era muy inicial, año de 84, teníamos un poco de cultivo de carpas en presas, básicamente, ¿no? Muy extensivo, nada de tecnología. Y entonces esta disciplina de acuicultura, la profesora Silvia María Guimarães de Souza me ha dado una grande atención. He trabajado como pasantista junto con ella en la empresa Avipal, que era una empresa de las más grandes de aves, con muchas casas de pollos y tenía muchos reservorios de agua donde estaban por la primera vez introduciendo tilapia aquí Sí. en esta región. Entonces fue básicamente el inicio de la tilapicultura en sur de Brasil hace 40 años. Y con esto me motivó mucho porque me gustaba también la parte de ganado de leche. Entonces Bueno, entré en la maestría con ganado de leche, pero no estaba muy satisfecho. Me gustaría sí, más trabajar en algo más nuevo, como cultivo de camarones, tilapia, camarón de agua dulce. Y esto, sí. el curso de acuicultura, todavía en los años, inicio de los años 80, ya se tenía aquí una gran visión de acuicultura y eso me ha atraído. O sea, fue dentro de la universidad que todo empezó. Doctor, pero previamente tuvo algún acercamiento o solamente a partir de la universidad es que ya empieza a tener la parte esta de acuacultura. Porque, por Sí, ejemplo, la doctora Adriana da Silva contaba que en el lugar donde ella vivía, ya se tenía previamente algunas granjas, ¿no? Entonces tenía algún contacto con las granjas, ¿no? Sí, sí. No, es que yo estoy ahí como un par de décadas antes de Adriana. O sí, sea, sí, no había prácticamente, había carpas desde los años 30, 40, pero en reservorios privados, ya, carpas traídas por alemanes, italianos, inmigrantes de la sí, guerra, ¿no? Del periodo de la guerra, que han traído carpas para las presas, y esto sería simplemente, no era comercial, era algo como final de semana, diversión, pescar y todo. O sea, ya, no había cómo tener esta actividad ya zootécnica. Lo que puedo decir es que esta entrada en 84, 85, proporcionó que la universidad desarrolláramos esto en la universidad en maestría. Entonces, yo entré en maestría para ganado de leche porque no tenía nada de acuicultura, pero a lo largo de la maestría he logrado cambiar
para mis maestros para que se invirtieran principalmente en nutrición animal en la parte de pescados, de tilapia y camarón. Y ahí criamos en el mestrado. Yo fui el primero maestro de la Universidad Federal del Rio Grande do Sul, del sur del país, en esta área de acuicultura. Y a partir de ahí se creó un programa de extensión universitaria donde en estado de Paraná, São Paulo, donde Adriana viene, por ejemplo, Sí. empezamos a promocionar tilapias, carpas, o sea, ahí en los años 90 hubo la primera explosión de tilapias aquí. Por eso que es otra perspectiva un poco más adelante, Sí. ¿no? Pero a mí, acuicultura en este inicio, te digo que era más una actividad de brujas o no, de locos, Claro. ¿no? No había nada todavía. O sea que la parte de carpas que tenían ese acercamiento, todavía no había como la técnica de poderlas reproducir. Nada comercial. No, la reproducción de carpas sí lo había porque incluso fue un brasileño que empezó con esta técnica. Ya. ¿No? Y aquí, en donde vivo. O sea, tiene algo que ver. Pero no era muy poco comercial y todavía sigue sin ser mucho comercial. Aquí la producción de carpas creo que es 15, 20 mil toneladas, no mucho. Cuanto que la tilapia solo en determinadas áreas más productivas ya está en 200 mil toneladas aquí. Claro. Y el país como un todo, 600 mil toneladas, ya es el cuarto productor global. Entonces, sí, es algo que creció mucho. Fíjese algo curioso en relación con las carpas que dice, yo soy de un lugar de aquí de México, donde se inicia el primer proyecto de reproducción de carpas, que es en Tezontepec de Aldama, y donde se introducen 7 variedades de carpas, me parece que desde el año 80, ¿sí? Sí. Y en realidad, a pesar de tener como ese contacto de que estaba ahí esa granja o que sabía, yo no tenía pensado como todavía la parte de acuacultura, ¿no? Sin embargo, después se da, ¿no? El acercamiento más directo. Yo tengo la impresión de que la explosión de acuicultura aquí en Brasil se dio a partir de 96, cuando por la primera vez empezamos a instruir alimentos y a crear fórmulas o programas de alimentación. Antes de esto no teníamos aireación, no teníamos recambio de agua, ni alimento. El alimento que utilizábamos era lo que sobraba, lo que estaba dañado para cerdos y pollos, se pone a las carpas y a las tilapias. O sea, eso yo diría que fue la acuicultura comercial en Brasil es antes y después de los años 90. Eso es el divisor de aguas. Ya, es cuando se da más el bloom de algunas especies, ¿no? Sí, especialmente tilapia y también la profesionalización de los productores. O sea, antes mirábamos la estanquería rústica de Aguas Verdes como un rumen externo y se utilizaba mucho tecnologías de ruminantes para alimentar los pescados. Y en general no estamos alimentando los pescados, estamos alimentando el medio ambiente. Y de ahí la producción natural suplementaba el crecimiento. Entonces, no había aireadores, no había nada. Y a partir de ahí empezó la tilapia, por ser una especie de un mercado tan popular, mucho más que carpas, que catfish, que truchas que teníamos antes, popularizó la acuicultura. O sea, fue el mercado que demandó y que creó todas las condiciones de esa explosión. Y hoy Brasil, 80%, cuando tú miras especies nativas, exóticas, somadas, camarón, 80% es tilapia. No solo en ventas anuales, porque
tienes que mirar, sí, pero carpas y pescados nativos tienen como 40%, sí, pero Sí, 40% del inventario, que son ya, especies que toman 2, 3, 4 años hasta cumplir el ciclo para ventas. Pero lo que tú vendes anualmente, lo que pasa al mercado, 80% es tilapia. sí, Entonces sí. se creció increíblemente. En aquel momento tilapia no representaba ni 5%. Sí, ¿Sí? fíjese que yo recuerdo también en esa, digamos que en mi periodo de preparatoria que le llevamos acá, precisamente en la granja que le estoy comentando, íbamos a visitar o a hacer prácticas y tenían tilapias y realmente no le veían un potencial. Yo estoy hablando como en el año 98 más o menos, y a Sí. la tilapia no la consideraban como potencial, e incluso los trabajadores de ahí decían, no, pues es rara, no crece, se reproduce bien rápido y es una plaga, ¿no? Mas, sin Sí, embargo, la sí. técnica que ya se le encontró, pues ha sido muy favorable para hacer una buena especie de relativamente rápido crecimiento, ¿no? Así es. Lo que tenía en Brasil eran tilapias que han sido introducidas en los años 70. O sea, Sí, no tenían buena genética, buen crecimiento. Eran especies que también estaban muy resistentes en aguas poluidas. claro. Entonces, mucha gente pescaba en presas poluidas y con sabor pésimo. Entonces, mucha gente no le gustaba tilapia Sí, porque tenía pésimo sabor y todo eso. Pero a partir de 96 también introducimos desde Tailandia la línea Chitralada que después llevamos a México en el año 2002. claro. Y esta línea ha hecho toda la diferencia. Entonces crecía muy rápido, comía poco, características o técnicas muy interesantes y con esto ganamos el mercado. Entonces el mercado fue el principal promotor de todo. Sí, 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 sí. Doctor, y después de la licenciatura, ¿entra inmediatamente a la maestría Sí. con la situación de la leche o de... Sí, en la leche en primero y después a lo largo del tiempo, 87, me fui a la parte, bueno, inmediatamente en 86, todavía, 1986, estaba en leche, me fui a tilapia y con eso tuve la suerte de tener un maestro, Antonio Mario Paynes Jr., que es uno de los mejores nutricionistas animales, especialmente pollos, del mundo. Está hoy en Cargill, es director Órale, mundial de estrategia. Y es una persona así que fue mi papá profesional, junto con la profesora Emma Lebut. Entonces tuve un inicio bien técnico, bien interesante, y con esto empezamos a divulgar la parte de nutricional de tilapia en varias partes de Brasil. Entonces, año 87 salí de la maestría ya directo con consultorías sí, y ponencias para promocionar tilapia, camarones y toda la parte acuícola. En un primer momento en Brasil, después en los países vecinos, ¿no? sí. América del Sur, después Central, México, fui creciendo hasta llegar a Noruega en fines de los años 90 y fijarme ahí por un tiempo. Y vivo hoy entre Brasil y Noruega, donde trabajo con la parte acuícola. Hace 40 años ahora, ¿no? Estoy Sí, cumpliendo. sí. Y el doctorado es igual en la parte de acuacultura? Sí, no he finalizado la doctoría, no he tenido tiempo de finalizar. Empecé en Stirling, Escocia, que Sí, fue, ¿cómo se habla? Fue promocionado o pagado por una empresa que estaba en Noruega en aquel momento. Después, por cuestiones de tiempo, cambié el doctorado, la doctoría para Noruega y después para Suecia, y entonces empecé y no concluí. Entonces soy maestro, no soy doctor, ah, ok. pero viví siempre estudiando con la parte de acuicultura en varias áreas, Sí, especialmente nutrición.
Y precisamente eso, digo, me ha mandado su currículum y hace mención de que estuvo dentro de la docencia, pero al parecer Sí. no estuvo mucho tiempo, ¿no? No, bueno, eso es relativo. Empecé directo cuando me ha graduado en 85 y me Ajá. quedé en la docencia por 20 años, pero también haciendo consultorías y en viajes por todos los lados. Pero siempre me gustó la parte de docencia y también la parte de investigación. En primer momento, en los años 80, 90, estaba más dedicado en investigación en nutrición y la parte de calidad del agua, la parte de sistemas cerrados, ¿no? Sí, De bioeconomía circular, pero mirando todo como si fuera un rumen externo, o sea, sin muchos recursos. Y de hace 24, 25 años, donde empezamos a trabajar con Biofloc, ahí sí, ahí cubierto con invernaderos y esos 25 años han sido muy ricos porque es otro mundo, ¿no? Los sí, bioflóculos influencian genética, alimentación, la parte también de enfermedades, todo. Es otro mundo, es un cambio de paradigmas. Y más recientemente, los últimos 8 años, los predigeridos, que son alimentos con fermentación o hidrólisis, donde hay una influencia también en el desempeño zootécnico de los animales, tan increíble como los bioflóculos y tiene mucho que ver uno con el otro, o sea, se complementan mucho. claro. Entonces, todo siempre con encino, con aulas, también con investigación. Y más Sí, reciente, las investigaciones se tornaron ahora innovaciones, ¿no? La aplicación de la investigación es claro. algo súper importante que hace 20 años uno no miraba en la palabra innovación. Así es. Fíjese, de lo que está mencionando del Bioflop, yo no recuerdo en qué años o si lo leí, precisamente una publicación de usted que estaba hablando sobre Bioflop. Digo, yo me acuerdo de usted y que no me atrevía a hablarle cuando vino a la UAS en Veracruz, ¿sí? Lo vi de Sí, frente y la verdad es que me impactó un poco, ¿no? En ese entonces yo sí, estaba en la maestría y yo recuerdo que tenía una plática relacionada con el Bioflot, pero que estaba utilizando estanques en forma de V. sí, exactamente. Y Eh, fíjese, lo que más me sorprendió de esa plática es que usted hizo mención de que esa agua tenía como 2 años sin poderla cambiar o no la habían sí. cambiado, simplemente le quitaban como la materia orgánica y la volvían a integrar dentro de lo que era el cultivo, ¿no? Hoy esta misma agua está todavía ahí, ese Órale, proyecto sigue y ya tiene 30 años. o sea, O sea, casi 30 años es 27 años, algo así, 27. O sea, sí, y más increíble que se hace hoy, se hace mejoramiento de tilapias en uno de los núcleos de genética, varios ya lo hacen, pero hay uno que empezamos aquí en sur de Brasil desde el año 2002, son órale, las selecciones en Biofloc, porque mirábamos que eso sería el futuro, pero en aquel momento no teníamos la idea que eso sería tan importante. Eh, Teníamos algo, un pensamiento que esto probablemente tenía algún futuro, pero no tanto, no sería tal vez la forma más barata de se producir tilapia y camarón. Hoy en sí, día no hay duda que es la forma más barata. Pero en aquel momento, los estanques en B y los bioflóculos empezaron en un evento de WAS en Estados Unidos. Estaba ya, en una mesa afuera del evento. El año fue 96, 97. ajá, Estaba en una mesa con Albert Dacon y sí, con la pareja Horowitz, ¿no? Ami ya, y Avi Horowitz.
Hablando de despolución, Exxon Valdez, que era el petrolero que se cayó ahí se hundió en Alaska. Y hablábamos de despolución, de bacterias y todo eso. Entonces ahí con una servilleta empezamos a dibujar cosas. Sí, sí. Y salió el estanque en B. Y yo pedí a ellos, ¿puedo experimentar? Tacon estaba en Hawái hablando por la primera vez de sistemas mixotróficos y todo eso. Si hablábamos nosotros, sopa de bacterias, sopa de algas, pero no había el término biofloc. Biofloc surgió bien después con Avne Melech. Creo que 10 años después entró el término en 2006, 2007, algo así. Entonces, 98 fue nuestro primer biofloc en B, donde pensábamos, bueno, vamos a poner esto dentro de un invernadero y comprar tilapias pequeñitas antes del invierno, que no valen nada, están regaladas, ponerlo ahí y sacar animales juveniles un poquito más grandes para en la primavera vender. Entonces, ¿qué pasó? El primer mes ya tenían, porque estaban a 32 grados comiendo bioflóculos, nutrición increíble. Y entonces en el primer mes ya teníamos animales de 80 gramos, en segundo mes ya estábamos con 150 gramos. Al final del invierno ya tenían talla de mercado. Y esto nos sorprendió. O sea, de producción de juveniles, por accidente tuvimos un engorde. Y de ahí fue año 98, empezamos a hacer sopa de bacterias. Todavía no era biofloc. Doc, y en esa parte de, digamos que de ese primer cultivo que tuvieron al segundo ciclo de cultivo que tuvieron, ¿hubo alguna diferencia? Fue un gran aprendizado. Yo te digo, desde 98 hasta creo que 2004, fueron años, seis largos años con muchas tentativas, errores, sorpresas. Intentábamos poner un poco de urea, imagínate, urea en el agua para incrementar proteína, porque mirábamos que el floc más proteico sería más interesante. Jugamos con sal, muchas cosas, y creo que el principal aprendizaje en esta curva fue entre 98 y 2004. Cuando miro las anotaciones de 2004 hasta hoy, poca cosa ha realmente cambiado. Por supuesto, la parte de genética en 2002, cuando introducimos la tilapia nilótica en bioflocs, en un núcleo de genética todo separado, las familias individuales en BFT no había, por ejemplo, contaminación de agua con esperma de un macho a otro. Y esto es un problema que varias de las empresas, incluso todavía hoy, que están ahí en el mercado, no tienen ese cuidado. Todavía muchas están trabajando con sistemas de recirculación o sin UV o con jaulitas, ¿no? Sí. Entonces, hay contaminación de esperma y un pedigrí tiene ruidos en ese sistema. Entonces, 2002 hemos hecho los estanques individuales por eso y biofloc. Y el principal efecto que tuvo en el núcleo de genética fue en la heredabilidad. Números que no creíamos, porque yo he trabajado en varias empresas de genética con tilapia, en Genomar, Spring, Benchmark, todas esas grandes. Y las heredabilidades típicamente son 0.1, 0.14, 0.20, 0.25, ya es una buena heredabilidad. Sí. Y teníamos ahí heredabilidades de 0.5, 0.6, prácticamente cero ruidos del medio ambiente, o sea, prácticamente todo genética. Y esto nos dio una gran sorpresa y pensamos, cualquier material que uno
va a publicar en esta área no va a ser acepto porque es prácticamente eliminar el ruido ambiental. Pero esto pasa desde 2002. Ya estamos en hace 22 años, 22 generaciones ahí, y prácticamente con estas heredabilidades muy elevadas de 0.45 hasta 0.58, raramente 0.6, pero... Y una universidad en Brasil, Universidad Federal de Minas Gerais, estaba un poco dudando de esto y han hecho un experimento y obtuvieran heredabilidades de 0.7, que también no se puede publicar esto porque no es fuera de... No hay cómo explicar algo de este. Entonces, profesor Eduardo Tuja ha obtenido también esas heredabilidades, pero difícil de explicar. El fato es que como el núcleo es privado, no hay problema y seguimos ahí con estas heredabilidades elevadas. Sí. Doctor, otra pregunta en relación con la docencia. ¿Cómo ve actualmente la docencia? Si es que está inmiscuido un poco en esa parte, porque vemos algún tipo de fenómeno que hay muchos alumnos que pues, o no alumnos, sino que muchos no quieren estudiar esta parte de acuacultura, no sé si no lo ven como un futuro o que no es importante, ¿no? Es lamentable. Eso, hoy en día todo se pasa de una forma global, ¿no? Ya no es más localizada. Cuando empecé a trabajar en China por una empresa noruega, año 2002, me quedé ahí hasta 2007, 2008, trabajando en China, me impresionaba la inversión de los chinos en agricultura. Sí. Eran millones de chinos agrónomos, ingenieros agrónomos. En Brasil tenemos como una fracción de eso y somos mucho más agrícolas que China hoy en día. Tenemos más producción agrícola que China. Pero China dedicaba recursos y también tecnología para formar niños y era una cantidad de agrónomos o profesionales conectados, oceanólogos, veterinarios, biólogos conectados con acuicultura. Pero esto también, como aquí está pasando, cada vez menos interesados, porque las profesiones que más atraen la gente hoy en día, jornalismo o inteligencia artificial, cosas así. Antes, para irnos a trabajar en Europa era un desafío, es pasaporte, visa, todo eso. Ahora, si ya quieres trabajar en Europa y Europa te quiere porque no hay jóvenes. Entonces, esto hay un cambio muy grande en los atallos para cosas más internacionales. Pero a tiempo, hay hoy en día una descentralización de todas las economías, o sea, eso ya había antes de COVID, pero COVID y las guerras han incrementado mucho más. Ya no se puede más traer fertilizante de Bielorrusia, trigo de Ucrania, no, hay que producir todo más local. Entonces, por tema de logística, por costos de transporte y porque es ola de carbón y todo esto, ¿no? Sí. Entonces, creo que va a haber un cambio muy grande y ya se ve en los países más ricos, en Escandinavia, te digo, un retorno de los jóvenes que quieren trabajar con medio ambiente, con bajo impacto, con agricultura urbana, ¿no? Claro. O sea, tú puedes trabajar en la ciudad, vivir en la ciudad y trabajar con agricultura. Exacto. Hoy en día, por la descentralización. Y entonces ya no se hay más esta impresión de que yo no voy a trabajar en un sitio muy lejos de la ciudad y todo esto. Sí. O sea, creo que eso va a tomar algún tiempo para llegar a nosotros, a Brasil, a México, Colombia, grandes productores de tilapia.
pero creo que es una alternativa muy grande. Y aparte de eso, es que acuicultura hoy es la área dentro de la producción animal o la producción de alimentos que más crece. Así es. Entonces, acuicultura es, dentro de la agricultura, es el crecimiento más rápido y los estudios indican que hasta 2080 es crecer y crecer y crecer. Entonces, vamos a nos jubilar y todavía va a tener más demanda por gentes en la actividad. Y los que están se graduando ahora, es una actividad que puedes entrar y puedes seguir con crecimientos hasta tu júbilo. Claro. O sea, tienen muy buenos años de aquí adelante. Yo he vivido un tiempo, como había te dicho en el inicio, que todo era muy difícil en acuicultura, eran como locos, ¿no? Pero desde 96 en Brasil, yo diría que en Europa, años 90, ya la salmonicultura ya estaba madura. Son actividades muy interesantes y que donde hay muchas oportunidades, muchísimas oportunidades. Sí, es lo que precisamente yo veo con algunos alumnos, ¿no? Que ahorita tienen la oportunidad y que realmente si quieren irse a diferentes partes a trabajar o a saber sobre las diferentes especies que se están dando, ¿no? Por ejemplo, en México, que se está dando mucho el boom de la producción de la totuaba, que ya no es necesario llevarla a una talla muy grande, pero sí a una talla plato y está siendo muy rentable, ¿no? Y en este momento, usted que está diciendo, y espero que algún alumno, alguna persona que esté estudiando acuacultura, pues vea esto de que hay oportunidades de poderse ir a Europa a trabajar en cuestiones de acuacultura, ¿no? Y mira, ¿dónde tú vas en Asia, en África, China? Está un mexicano trabajando en acuicultura. Arabia Saudita, hay varios. En Europa Oriental también, o sea, nos despajamos mucho por el mundo. Claro. Hay empresas de México que exportan sus productos, su genética para India, para China, o sea, y a veces van los mexicanos ahí a trabajar y a coordinar larvicultivos o engordes. O sea, se ve también ecuatorianos, brasileños, por muchos sitios. O sea, es una actividad que puedes trabajar en muchos países, tiene mucha oportunidad, ¿no? Y con esta descentralización, Europa y Estados Unidos, que son importadores netos de tilapia, de camarón, de grandes de pescados, también van a demandar profesionales ahí con experiencia en acuicultura tropical para producir dentro de los RAS ahí. Así como los RAS de salmón, va a llegar un momento que van a establecerse en México, aquí en Brasil, en otros sitios. Hay estudios ya adelantados porque es más barato producir cerca del consumo, aunque el sistema sea muy, muy sofisticado, ¿no? Así es. Sí, fíjese que en ese sentido, bueno, mencionando a gente mexicana, hay un amigo que es el biólogo Vicente Maldonado que se encuentra trabajando en Ghana en cuestión de tilapia con jaulas flotantes. Y una de las cosas que me mencionaba es que ni siquiera exportan la tilapia, todo se consume ahí. Sí. África es increíble cómo les gusta tilapia y cómo no necesita mover, porque estás en el centro de África, uno cree que es un sitio muy pobre y todo. No, África ya no es tan pobre. El mundo está se enriqueciendo. Hay una clase media y una clase alta que consume de todo. Entonces ellos quieren un pescado fresco. Yo trabajo parte del año y he hecho varias visitas a centro de África. Por ejemplo, en Uganda. Uganda tiene un mercado local increíble para tilapia. También Etiopía. Ahí cerca, como es Kenia también. O sea, tú visitas estos lagos grandes y
te quedas impresionado cómo sacas el pescado y ya están, la feria es adelante de las jaulas, ¿no? Y ya Así sale es. todo. Sí, sí, sí. Y bueno, también de lo que mencionaba, del cultivo que ya debe de ser netamente en las ciudades. Yo recuerdo aquí en México, en Chiapas, en Tapachula, que había una empresa que, bueno, en ese entonces, hace más de 10 años, producían más o menos entre 30 toneladas y estaban casi dentro de lo que es Tapachula, Chiapas, ¿no? Produciendo en esas cantidades. Entonces, como dice, el acercamiento de la producción ya debe de ser mucho más cercano, ¿no? Y también Sí. creo que muchas granjas necesitan tener un letrero de que aquí vendo tilapia para que exista más acercamiento, ¿sí? Sí, el Doctor, marketing es necesario, ¿no? sí, sí. Doctor, otra cosa que a mí me llama mucho la atención en cuestión de lo que ha hecho es cómo se relaciona con esta empresa de Noruega, que no sé cómo se pronuncia como tal. Bueno, hoy, tiene varias empresas que he trabajado. Hoy trabajo para mi propia empresa, que es Zimmerman Sí, Aqua Solutions. Es una empresa de consultoría y estamos haciendo un gran proyecto ahora en Suecia, también de recirculación. Y de esta consultoría trabajo también en varios países del mundo, incluso en México tengo dos grandes clientes que muy queridos de corazón, Aquamol, que ajá, hace prácticamente 20 años que estoy ahí con la familia Molina. Es órale, el agricultivo más grande, creo, de México y la parte de ornatos también. sí, Y también tiene engorde, también tiene sistema cerrado, 100% cerrado y hace la parte de hasta finalización de los animales, aparte de los alevines. Y también Nutec, que es una empresa de alimentos que produce ah, mucho ya, para camarón. No está mucho en el negocio de tilapia todavía, pero también hacen alimento de totuaba para pescados ya, marinos, peces marinos, tilapia, es el futuro tilapia, pero muy fuerte en camarón, ¿no? sí, Trabajan bien en camarón. Y ahí sí, trabajo con Nutec. Nutec es una empresa muy tecnológica. Para mí es un orgullo trabajar sí, ahí, de las empresas más tecnificadas que conocí de alimentos. ya. Entonces, igual Aquamol, igual Aquamol. La empresa donde yo inicialmente supe era una que se llama Advatfor, o no sé cómo se menciona. Aquaforsk, sí. Ajá. Aquaforsk se ha cambiado de nombre. Hoy es Spring Genetics. Ah, ya. Pero Sí. ahí cómo se da el acercamiento, o sea, porque me parece que entró en la parte de genética de tilapia y ellos no hacían cosas de tilapia, me parece. No, mira que Aquaforsk, cuando entré en Aquaforsk, era una empresa del Ministerio de Agricultura y Tecnología. O sea, es una empresa pública, fue una Sí, empresa pública en Noruega. Entonces, en aquellos momentos que estamos nos acercando y haciendo núcleos genéticos y todo eso era público. Y Aquaforsk fue uno de los primeros que promocionó el proyecto GIFT en ya, Asia, órale. junto a Liclarn. Entonces, yo cuando entré en Aquaforsk, final de 2006, 2007, fue Sí, para la expansión de la empresa, que era pública. Yo he venido entonces de Genomar, que era una empresa privada de Noruega, y me fui a la empresa pública de Noruega para sí, hacer algo bien semejante, que era estar entre los teóricos, científicos, mejoristas, ¿no? Geneticistas, ujú, y la práctica del campo, del día a día de los productores. Entonces, llevar las inquietudes de los reproductores. A veces la gente en teoría cree que yo tengo que poner más peso en ganancia de peso. sí, Pero no, a veces para el productor el más importante es una combinación de sobrevivencia
¿no? Ajá. Supervivencia con Sí. factor de conversión el más bajo posible, porque el alimento es el ítem más caro en el costo de producción. Entonces, a veces intentar tener este diálogo o trabajar como puente, como una conexión entre el mercado. Y en aquellos momentos, 2006, 2007, el foco era más en Asia. Entonces he Ya. trabajado en China, Singapur, Filipinas y también Tailandia. Pero después se han dado cuenta que el mercado de las Américas es muy interesante, ¿no? Sí. Y aquí, por tenernos también una avicultura muy desarrollada, porcinicultura también desarrollada, el productor valora mucho la genética. En Ya. Asia, valora mucho más el estado sanitario de la levín, de la semilla, pero en Américas mucho más se da mucho valor a animales que crecen más rápido, porque son animales de mercado más grandes. En Asia y África a veces son pescaditos Sí. pequeñitos, ni de plato, de poner por arriba del arroz. Entonces, el impacto de la genética es más interesante en Américas, y entonces ahí he participado de un recambio. He ayudado Aquaforsk, que hoy en día es Benchmark Spring Genetics, ¿no? Ya. A escoger Miami como un hub para distribución, y ahí hemos puesto el núcleo de genética. Hemos hecho en 2008 hasta 2010 un núcleo muy moderno, también en aquel momento utilizando tecnología Biofloc. Y fuimos ahí a Veracruz también, trabajar con Nemesio, con Soledad, Sí. ¿no? Sí. Sí. En el inicio, pero después hubo varios cambios. Yo Ya. salí de la Que continúe, ya continuamos. Ok. Sí, doctor, precisamente, pues sí, a mí realmente me llamaba mucho la atención ese tipo de empresas, porque igual en su momento, en esos años que usted ingresa, básicamente yo estaba saliendo de la carrera, ¿no? Y buscando dónde ir a laborar, resulta que había una vacante en ese entonces, no supuesto, pero había la posibilidad de irse, ¿no? Digo, Sí. desafortunadamente tenía la deficiencia en cuestión del inglés y entonces no pude aplicar, ¿no? Pero la verdad que me llamaba Qué mucho pena. la Sí. atención las ramas que tenían ellos en cuestión de la acuacultura, ¿no? Que era genética, sistemas de recirculación o implementación de nuevos programas de acuacultura en X zona, ¿no? Y la Sí. verdad que me llama mucho la atención. Pero mi otra pregunta es que, bueno, lo que veo es que desde la maestría estuvo dentro de una consultoría y a partir de ahí supongo que le nace formar ya su propia empresa, porque su empresa es más de consultoría, ¿no? Así es. En realidad, desde que empecé a trabajar en Noruega, primero con Genomar y después con Aquaforsk, nunca tuve 100% del tiempo dedicado a las empresas. Siempre tuve un porcentaje para las consultorías, porque ya tenía una cantidad de personas, de empresas que dependían de mi asesoría. Sí. Entonces, para mí fue algo muy natural estar un poco más conectado en Noruega con empresas, ser parte de una empresa trabajando más tiempo, pero mantener los proyectos en Tailandia, Colombia, México, Estados Unidos también. Entonces, en aquellos momentos era una realidad diferente, eran grandes proyectos donde se necesitaba un crecimiento muy grande y se necesitaba de consultorías. Ahora Sí. ya con la descentralización es otro tipo de actividades, son consultorías un poco más pequeñas, periodos de tiempos un poco
no tan grandes y todo un poco más descentralizados. Entonces, esta parte de consultoría incrementó mucho en fábricas de alimentos, proveedores de equipos, sistemas de recirculación, ¿no? Entonces, no es más, la realidad está cambiando, pero todavía Sí. hay mucho espacio para consultorías y para actividades dentro de las empresas también. Ya. Y bueno, menciona que tiene el acercamiento en México desde hace 20 años, ¿no? Con estas dos empresas que ha mencionado, ¿no? ¿Cómo ve, aparte de esos 20 años, cómo ha visto el crecimiento de la acuacultura en México? Digo, porque la verdad es que la acuacultura es muy diversa en todo el país. Sí, yo empecé en México año 98 con Aquasur, una empresa de Campeche. Y también con tilapia, también sistema cerrado, hemos hecho uno muy interesante ahí. Desafortunadamente no siguió por varios motivos, incluso huracanes y todo esto que nos afectó. Pero yo veo que esta descentralización es algo interesante que viene mucho con estos estanques superficiales más elevados, estanquería elevada, en mucho uso de liner, geotextiles, ¿no? Más intensivo, más aireación y costo de producción más bajo por tema de biofloc. Por ejemplo, Aquamold está en biofloc desde el año 2007, 2008. O sea, es una empresa increíble porque no hay desperdicio de agua e incluso en estos periodos como ahora que hay problemas hídricos, exceso de calor y todo eso, bajo el invernadero el agua evapora y vuelve. O sea, está se tornando mucho más sostenible, mucho más circular la actividad. Y hoy se gasta una fracción de alimentos que se gastaba antes, ¿no? Sí. A lo largo de estos años todos se disminuyó mucho el consumo de alimentos. También la mano de obra. Empresas que tenían 20, 30 personas, hoy con 7, 8 personas ya se hace todo. Sí, o sea, entonces esa modernización es muy interesante y el perfil del empleado también es otro. Hoy es un empleado que tiene que entender de calidad del agua, que prácticamente un universitario. Entonces, eso ha cambiado bastante en estos últimos años, no solo en México, pero también en Colombia, Brasil, Tailandia. Y esta tecnología que hemos tanto desarrollado aquí en nuestros trópicos, hoy está siguiendo a Europa. O sea, varios países en Europa ya están en la dirección de estos sistemas cerrados tropicales con cero de recambio de agua, porque los de salmón tienen su recambio de agua diario, ¿no? Sí, sí. Doctor, pues llevo un rato preguntándole varias cosas. ¿Se le ocurre hacerme alguna pregunta? Sí. No, es más en dirección yo veo que México tiene un mercado muy interesante, ¿no? Un pueblo que valúa mucho la parte de pescados comparado a otros países de las Américas. Sí. No creo que otro país coma tanto pescado cuanto México, tal vez por dos mares, ¿no? Que están ahí. ¿Cómo está la situación del mercado de pescas comparado con acuicultura? Porque en el mundo todo se ve una disminución muy grande de la pesca y una demanda cada vez más grande por acuicultura. En México, cuando me voy a veces ahí a trabajar, veo todavía mucha pesca artesanal, ¿no? Sí. Creo que no sé si es mi impresión o es facto que todavía la pesca no ha caído tanto como en Perú o Chile o Brasil. ¿Cómo está?
Pues no estoy muy inmiscuido mucho en la parte de la pesca, ¿no? Ya tiene mucho tiempo que no me meto mucho, pero lo que le puedo decir, por ejemplo, de aquí de Tabasco y lo que se puede observar es que sigue estando muy vigente la parte de la pesca y, como dice, artesanal, ¿no? Y una de las especies que más se captura en épocas, o yo creo que todo el año, es el robalo. El robalo tiene una importancia muy importante aquí en Tabasco, ¿no? Y se sacan ejemplares muy, muy grandes, ¿sí? Entonces es muy interesante. Sin embargo, también ese tipo de especies no se ha logrado un 100% de llevarlas a la parte de acuacultura, ¿no? Hay Sí, otras especies más, como por ejemplo la introducción de carpas herbívoras. Hace muchos años un alumno que es más o menos le hacía un poco, le gustaba la parte de la pesca, me hacía mención que todo lo capturado de carpas herbívoras no era consumido como tal en Tabasco, pero sí se llevaba al centro del país y era una buena cantidad, ¿no? Otra sí, de las circunstancias que pasa acá es que las especies nativas, principalmente en Tabasco, son muy cotizadas, ¿sí? Y muy aceptadas. La tenguayaca, la castarrica, ¿sí? Tienen un sabor muy bueno y pues por lo tanto se consumen demasiado, ¿no? Siendo que estas especies a lo mejor ya se tiene una técnica más o menos dominada en cuestión de la producción en acuacultura, pero no se ha llegado a eso, ¿no? Siempre nos sigue invadiendo un poco lo que es la parte de la tilapia, ¿sí? Pero la verdad es que sí se sigue presentando mucho la parte de la pesca, ¿no? Artesanal y también hay un suceso, por ejemplo, en la parte del Pacífico, digo, bueno, mi madre es de la zona del Istmo de Tehuantepec, de la parte de Oaxaca, y es una zona que también se captura continuamente en esos cuerpos de agua, muchas variedades de peces marinos, ¿sí? Desde cazón, robalito del Pacífico, lisa, sierra, ¿sí? Y que continuamente está ahí presente, ¿no? ¿Sí? sí, Entonces, eso tal vez perdiendo ya, mucho. sí, lo que me hablas es también mi impresión, que México creo que ha sufrido menos que los demás países del mundo de falta de pescados en el mar, ¿no? En Sí, la parte interna sí, porque no hay, aparte de Chapala, creo que no hay muchos cuerpos de agua tan sí, productivos en México, pero en el mar se ve eso. Eh, Interesante, muy interesante, pero eso nos afecta también porque un mercado con menos pescados, ¿no? sí, De pesca favorece la acuicultura y eso se ve en la mayor parte de los países. Hay muchos beneficios hoy para acuicultura por tema de crisis de pesca por claro, parte de sustentabilidad. Pero en México sí, cuando uno, como ya soy, una parte de mí es mexicano, ya estoy desde 98 trabajando parte del sí, año ahí, yo veo que las cosas mejoraron mucho para acuicultura. Por ejemplo, hoy la ganancia de un kilo de tilapia es mucho más grande que hace 5, 10, 15 años, ¿no? claro, Entonces está mucho más profesionalizada la cosa. Pero sí, todavía no tanto como cuanto otros países, ¿no? exacto. Todavía podría estar mejor en México. Y, y la verdad es que la acuacultura es muy diversa, como le decía, o sea, una forma se cultiva en el sureste en comparación con el noroeste, ¿no? Y también las Sí, especies, el noroeste o el norte del país, pues lo que se cultiva es más camarón que tilapia, ¿no? ¿Sí? así es, Y en así es. algunos embalses a lo mejor se podrá estar cultivando tilapia o algunas empresas. Pero fíjese que en relación de eso de la pesca, eh, cuando estaba en la preparatoria entre 98 y el 2000, en el estado de Hidalgo sí hay unos cuerpos de agua que eran importantes en cuestión de la pesca. Se sacaba mucha tilapia
que se dejaba crecer ahí por mucho tiempo, ¿no? Pero a mí me parece que esos cuerpos de agua posiblemente sean todavía muy productivos, pero el fomento de la acuacultura en esas zonas, yo creo que favoreció esa parte, ¿no? Entonces, Sí, posiblemente todavía exista tilapia que se pueda extraer, ¿no? Pero le dieron mucho auge también en de meter nueva genética de tilapia, repoblamiento de esos cuerpos de agua, también le ha favorecido relativamente, ¿no? ¿Sí? así Y eso es. le estoy hablando más o menos de 20 años, ¿no? Y de Sí, información que era. Porque en ese entonces me parece que el estado de Hidalgo era el número 11 eh, sin litorales de producción de pescado, ¿no? sí, por las presas, ¿no? Así es. Que es algo muy significativo en México, ¿no? Exacto. La pesca de tilapia en las presas es algo que también hace el precio subir y bajar, ¿no? Claro. Sí, sí. Sí, Sí, pero sí hace falta mucho fomento. Yo creo que hay algunos productores que no quieren visualizar que realmente es algo, pues un negocio empresarial, ¿no? Sino que muchos sí, lo toman como que lo tienen ahí como un respaldo, ¿no? Algo sí. secundario, ¿no? Y hay Pero muchas prácticas que no hacen, o sea, no hay seguimiento de una buena alimentación, de una buena biometría para tener mejores resultados. sí, de acuerdo. Sí, Y quién sabe, con esta descentralización del mundo y con la parte de logística cada vez más cara, sí, quién sabe si debe dar una énfasis más a mercado local, ¿no? No claro, tener tantas tilapiculturas gigantes, pero cada ciudad teniendo su acuicultura urbana junto con sí, hidroponía, otras especies también, sí. camarón, ¿no? Sí, yo creo que ahí lo que también hace falta mucho es la adopción de nuevas técnicas, ¿no? De cultivo. Y en relación Así es. de cuándo meter un aireador, bueno, yo creo que las cosas básicas, lo que le hacía Sí, mención, de darle un seguimiento como tal de la alimentación, las biometrías, qué es lo que te refleja, yo creo que con eso avanzamos un pasito más, ¿sí? así es. Sí, en, seguro, en ese seguro, sentido. Sí, pues seguro. doctor, yo quiero darle las gracias. Yo espero que no sea la última vez. A lo mejor hay Oh, muchos temas que tratar. Espero que le haya gustado la plática. mucho, gracias a ti. Y bueno, estoy siempre a disposición y es un honor tener una oportunidad de hablar con mis hermanos mexicanos y Gracias. también de estar contigo, aprender un poco. Es muy bueno este recambio de ideas y tú eres una persona súper importante por la formación también de los jóvenes del futuro ahí y decirles, pasar un mensaje que la actividad es creciente, es cada vez más desafiadora. Hay toda una nueva cultura dentro de la acuicultura, que es la parte de tecnología de información, inteligencia artificial, la parte de machine learning, ¿no? Sí, Todo eso abre muchas posibilidades, ¿no? Hay empresas ahora invirtiendo pesado en entender los ciclos y calidad del agua y la parte de sí, performance de los animales y con esto abre toda una área súper grande y donde se puede tener varias facultades, varios cursos así es. Así es. interacción. Pues muchas gracias, doctor. Gracias a ti. Hasta luego, que esté bien. Hasta luego. Bueno, se está